los alimentos, de las sustancias transgénicas y de todo esto. Yo voy a hacer una pequeña introducción de una noticia que vas a leer vos, Augusto, para que vean cómo cada vez más lo que comemos, lo que tomamos en la industria farmacéutica está manejado como un bloque donde el negocio genera millones de dólares y hay de aquellos que se quieran oponer. Sabemos que un montón de médicos a nivel internacional, en Canadá, en Estados Unidos, que han denunciado políticas de cohesión y de sospecha de la pureza inclusive de los fármacos, han sido amenazados muchos de ellos. El año pasado hablamos claramente de la famosa vacuna H1N1, ¿se acuerdan? La gripe A, donde la periodista austríaca le inició un juicio internacional a la ONU y a la farmacéutica multinacional Baxter, porque la partida de vacunas que habían mandado a Europa de esa vacuna, resulta que tenía el virus vivo. Entonces, en vez de vacuna, provocaba la enfermedad. Ustedes recuerdan, ¿no? Bueno, obviamente después de eso iba a venir el remedio. Bueno, ¿qué pasa? Saben que hace un tiempo a esta parte, la multinacional Monsanto se ha dedicado, yo diría, a monopolizar absoluta y completamente el negocio de los alimentos en el mundo, ya que es el que vende las semillas transgénicas y los insecticidas que forman parte del combo del paquete. Expliquémosle a la gente un minutito qué significa esto. Una semilla transgénica es una semilla que fue modificada genéticamente. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que modificar genéticamente la soja? Para que cuando yo la planto, esa plantita de soja, en vez de competir, como sucedería con cualquier planta en crecimiento, con cualquier yuyo que crezca alrededor, yo pongo la semilla transgénica, tiro un insecticida que también te vende la multinacional Monsanto, que mata todo menos la plantita de soja, porque la hice resistente gracias a un gen especial que le enchufé artificialmente a la planta. Entonces a mí me conviene plantar soja, porque cada vez que yo compro esa semilla transgénica, la planto, tiro el insecticida y no crece nada excepto la soja. ¿Cuáles son los problemas? Se pierde biodiversidad de las especies, se contamina el suelo, me hago una clienta esclava de la multinacional Monsanto porque yo tengo que comprar todos los años, esa semilla no se reproduce. Justamente aparte le modificaron la cadena de reproducción. Y lo tercero es que la sustancia que se generó a partir de la modificación genética es una proteína que jamás, Augusto, entró en la cadena alimentaria y que se aprobó, también volvemos a la década del 90, yo era representante en la industria, como diría mi abuelita, entre gallos y medianoche. O sea, de un plumazo, en la Argentina se aprobó el poder cultivar soja y maíz transgénico antes que en la Comunidad Europea, fíjate vos. ¿Por qué? Porque era un gran negocio. ¿Y ahora qué hace la multinacional Monsanto? La famosa creadora y vendedora en el mundo del edulcorante no nutritivo, es decir, no calórico, artificial llamado NutraSweet, que es el famoso aspartame. Bueno, le hace una campaña en contra a los edulcorantes naturales. Casi no había en el mundo, Augusto, edulcorantes naturales, es decir, una sustancia, edulcorantes intensivos, ¿no? El edulcorante natural por excelencia es el azúcar, pero vos para endulzar una taza de café tenés que poner 3-4 cucharadas, o 2. Un edulcorante intensivo es aquel que vos usás pequeñas cantidades, por eso se usan en las dietas, y da un alto sabor dulce. Entonces, ¿qué pasa? Todos los edulcorantes eran el ciclamato, la sacarina, con muchos ensayos toxicológicos en su contra, donde indicaban una altísima probabilidad de generación de cáncer con el consumo crónico. Las personas que consumen esto no lo consumen una vez y nada más. Después de esto salió el aspartame con serios problemas y una rapidez absolutamente llamativa para la aprobación que obtuvo de la FDA, la Food and Drug Administration. Y bueno, ahora cuando un edulcorante natural que se saca de una planta y que es originario de Latinoamérica se quiere extender en el mundo, nos encontramos con trabas absolutamente increíbles. Sí, las mismas trabas que vos relatabas recién. Yo no sé si leerlo ahora o leerlo después de la pausa. Empezamos a contar a la gente. Porque es un informe realmente muy importante, muy interesante, que vamos a hablar de una planta que se llama la stevia. La stevia es una planta originaria de Paraguay.
descubierta ya hace más de un siglo por el naturalista Moisés Bertoni y de uso milenario por los guaraníes, habitantes indígenas del Paraguay. Esta planta en su estado natural es unas 20 veces más dulce que el azúcar y el interés por ella creció, es hasta 300 veces más dulce que la sacarosa, sin ninguna caloría y sin ninguna contraindicación como pueden tener en cambio la sacarina y el aspartame. Pero lo más importante de esta planta es que además, consumida en hoja verde como ensalada, como golosina o bien como infusión de hoja seca, regula el azúcar de la sangre en personas con diabetes sin provocar hipoglucemias, regula la hipertensión, la mala circulación, es diurética, reduce la ansiedad por la comida en personas obesas, evita las caries, regula el estreñimiento, se pueden elaborar dulces para diabéticos, etc. Una maravilla. O sea, es... Sí, lo consumían los indígenas guaraníes, ¿no? Sí. En Misiones, Paraguay, o sea... Parece mentira, o sea, parece imposible prácticamente que en una sola planta se puedan encontrar tantas propiedades. Creo que es por este motivo que todavía, a día de hoy, en Europa, es una planta ilegal. Ah, fíjate, como la marihuana, mira vos. ¿No será que trastoca demasiados intereses económicos? Me parece que sí, ¿no? Además nos podemos plantar ni siquiera la podemos plantar en el balcón. No podés tener ni siquiera en una maceta para decir saco una hoja y ya me hago la ensalada. No. Recordemos que Monsanto, multinacional farmacéutica americana que controla el 90% de las semillas transgénicas a nivel planetario, como bien describía Alicia, se cree que ha sido la causante de muchas muertes o que ha llevado a padres de niños diabéticos muertos a crear asociaciones que luchan contra esta multinacional a la que acusan de haber podido seguramente causar la muerte de sus hijos como consecuencia de haber ingerido productos edulcorados con aspartame, que no está claro que patentado por Monsanto. Claro. Confiados en que era un edulcorante indicado para personas con diabetes, ¿no? Claro. Porque, bueno, como bien relatabas, que el aspartame se da para personas con diabetes, bueno. Al mismo tiempo que luchan judicialmente contra Monsanto y las autoridades sanitarias para conseguir la prohibición de este edulcorante transgénico y tóxico, defienden la legalización de la stevia. En muchísimos países, Japón, por ejemplo, hacía años que habían prohibido el aspartame y ahora habían autorizado edulcorantes a base de la stevia. No solo por ser inofensivos, sino porque además por sus propiedades antidiabéticas y reguladoras de la hipertensión. Esta multinacional, además de criminalizar a la stevia para evitar la competencia con el aspartame, produce semillas transgénicas mediante las cuales contamina vía polinización todas las demás variedades de uso libre. Este hecho provoca, por ejemplo, en la India, recordemos, porque ya lo habíamos leído antes, unos 2.000 suicidios al año de campesinos a los que, habiendo perdido sus semillas por la contaminación de Monsanto, poco a poco se les ha convertido en inevitable su cultivo por los altos costos económicos. Al depender de la dictadura de Monsanto, para sobrevivir, toman la decisión de suicidarse con los mismos insecticidas que Monsanto las comercializó. Ahora después de la pausa, vamos a leer un poquitito más la segunda. Bueno, seguimos con el informe de la stevia, de este hombre que ha hecho, recordame el nombre de esta persona, Joseph Paymis. Sí, ahora lo vamos a nombrar. Que es el que hizo la investigación acerca de este producto. Un agricultor alemán. Digamos, una sustancia química que se llama estebiócido y se saca de una planta originaria de Latinoamérica que se llama la stevia, que es un edulcorante, es decir, una sustancia que da sabor dulce en los alimentos, absolutamente natural. Así es. Bueno, nos habíamos quedado en que Monsanto, los peligros de empresas así multinacionales como Monsanto que generan problemas en los cultivos y una especie de dominio a nivel general que genera suicidios también, por ejemplo, en la India. Entonces la pregunta que nos habría que hacer, que tendríamos que hacer, ¿por qué el tabaco que mata es legal y el aspartame, que siendo cancerígeno, también es legal? ¿Por qué la stevia que cura y posee muchísimos beneficios ha de ser ilegal? A la vez que ponemos en evidencia el negocio bruto de algunas multinacionales farmacéuticas que no dudan en enfermar a la gente para provocar más negocio con nuevos medicamentos, que tampoco curarán, porque curar no es negocio. Entonces la otra pregunta es,
¿Por qué todavía hoy la stevia es ilegal en Europa, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud hace un año que la autorizó como segura y beneficiosa para la salud de las personas? Tal vez será porque Europa es una unión de estados corrupta, dominada por los mismos poderes químicos y farmacéuticos que hicieron posible el sueño fascista de Hitler. Creo que se está esperando a que Coca-Cola, Danone, Nestlé, Roche y otras macroempresas alimentarias y farmacéuticas tengan la producción suficiente preparada para invadir el mercado europeo y vender así la Coca-Cola, yogures antidiabéticos y complementos dietéticos con stevia transgénica incorporada. Coca-Cola hace más de un año que ha patentado el uso de un edulcorante a base de uno de los azúcares de stevia, el Ravubadiosid, para 24 aplicaciones alimentarias conjuntamente con Pepsi Cola y otras empresas como Cargill. O sea que este hombre dice, si alguien lo va a usar, la patente la ponemos nosotros y solamente nosotros lo vamos a usar. Claro, está claro, ¿no? Sí, Cargill, recordemos que es una empresa monopolista que controla el 15% de los cereales a nivel planetario y es una de las causantes del encarecimiento especulativo de los cereales de estos últimos años. Pues bien, no satisfecho con apropiarse de la stevia, ahora están modificando genéticamente las semillas de la stevia para que solo produzca Ravubadiosid, uno de los azúcares de la stevia sin ninguna propiedad medicinal y que, por contaminación polínica, al cabo de unos años, hará desaparecer las propiedades curativas de una planta extraordinaria que la naturaleza nos ha dado. Hace poco leíamos también el perjuicio de que están desapareciendo las abejas, justamente por la contaminación en la polinización. Así es. Mediante la cual pasar de una lucha individual a una lucha colectiva de mucha gente interesada en dar a conocer las propiedades de las plantas medicinales que la naturaleza nos ofrece de forma gratuita y saludable, divulgar sistemas de autocultivo por esqueje para evitar la contaminación transgénica y compartir experiencias de curación o mejorar en muchas dolencias de forma no anónima que la gran industria farmacéutica nos quiere resolver. Teresa Forcades, por ejemplo, en uno de sus libros dice: gracias a la dulce revolución, en infinidad de lugares en todo el territorio español ya existen grupos de personas voluntarias que colaboran en la extensión de autocultivo de la stevia y de otras plantas medicinales extraordinarias. Mediante el despertar de la sociedad y su implicación en estas causas, como podremos avanzar en el equilibrio entre la medicina alopática actual y la medicina natural, mal denominada alternativa, la salud y la calidad de vida de las sociedades serían posibles con otro modelo sanitario que contemple el equilibrio entre todas las fuentes de conocimiento. La industria farmacéutica pervierte a los propios investigadores de tal modo que si no convierten un medicamento que cura en otro que cronifica la enfermedad, no les pagan la investigación. Quieren que continúes muchos años vivo pero enfermo, porque esto es rentable, dice Joseph Paimes, agricultor alemán. Y por último dice que este es el trabajo que tenemos que hacer, presionar desde abajo, organizarnos como sociedad que está harta de medicamentos artificiales y químicos y exigir que la sanidad pública dé a conocer las alternativas naturales para la curación de enfermedades. Bueno, y además la Unión Europea acaba de implementar, que es de manera tajante y cumplimiento obligatorio a partir de abril del 2011, que toda hierba debe reinscribirse y tener el tratamiento como si fuera un fármaco sintético. ¿Sabes qué implica esto? Que si vos, por ejemplo, tomabas un té de tilo y decías digestivo, para poder venderlo ahora le tenés que hacer un montón de ensayos de toxicidad crónica y aguda y gastar en patentes millones de dólares que obviamente pequeños agricultores y el uso popular no lo usa, ni lo puede hacer, con lo cual el negocio de las hierbas para, digamos, no curar, pero sí para el uso diario que muchas personas saben hacer acerca de la regulación de la salud del
del cuerpo humano, en Europa va a quedar cancelada, porque lo que le pasó a la stevia le va a pasar a todas las sustancias provenientes de hierbas, es decir, que están en estado natural, con lo cual tienen un montón de ventajas que una sustancia que se fabrica, se sintetiza en una planta química. Sí, eso es un fármaco. Eso se llama monopolización, que cada vez se está agudizando cada vez más.